Bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, vamos a comenzar a transitar otras unidades de acuerdo al cronograma que hemos planteado para las plenarias y en relación a eso, en función del programa de Historia del Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Constitucional Argentina, vamos a ver la unidad 13 y la unidad 14. Y en términos de Historia Constitucional Argentina, el plan 88 sería la unidad 8 y la unidad 9. Los contenidos son exactamente los mismos, pero cambia la numeración de los mismos. ¿Bien? Esto como se está grabando para que el que cursa según un plan sepa cuáles unidades son y el que cursa en otro plan también lo pueda saber. Bien. Bien, vamos a empezar. De cualquier manera, ya están todas las unidades subidas con sus lecturas, etcétera, también con las clases. Lo que vamos a hacer es, como hacemos en general en las plenarias, es identificar aquellos puntos absolutamente claves o ejes que no pueden no tener en cuenta, digamos. Perdón. La primera cuestión tenemos que pensar en identificar el golpe de 1930 en el contexto del primer golpe militar de nuestra historia, que da inicio a una serie de quiebres que se van a producir en términos de los gobiernos democráticos. Van a presentarse en distintos momentos de la historia de nuestro país y el de 1930 es el primero. Derroca al presidente Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato que había llegado al poder en 1928, o sea que hacía solo 2 años que se encontraba en el poder. Recordemos que en esos años, y de acuerdo a la vigencia de la Constitución del 53, 1853, el periodo presidencial duraba 6 años, ¿bien? O sea que restaban más de la mitad del tiempo para concluir su presidencia Hipólito Yrigoyen. Hay un contexto internacional que evidentemente tiene que ver con, por un lado, la crisis de 1929-30, o sea, la crisis económica financiera que vive Estados Unidos en su origen y que luego se traslada al resto del mundo. O sea, 1929 es el inicio de la crisis y la crisis en sí en Estados Unidos, y luego la expansión de la misma a nivel mundial. Sobre eso vamos a retomar en algún momento en relación a otro tema, ¿no? Pero que tiene que ver indudablemente con esta situación que se vive a nivel mundial. Esta crisis económica, obviamente, en principio tiene serias consecuencias económicas y en otro punto tiene, como toda crisis económica, consecuencias indudablemente sociales
inmediatas que tienen que ver en general con las cuestiones del desempleo y demás, específicamente. Ahora, ¿cómo es el panorama también en el resto del mundo? Bueno, en el resto del mundo hay una situación que tiene que ver puntualmente con, en Europa, un escenario de los crecientes nacionalismos y regímenes eh, totalitarios que empiezan a configurarse, por un lado, en el escenario alemán y en el italiano, cada vez más consolidados en ambos, a propósito del nazismo y del fascismo. Y luego el escenario de consolidación de otro proceso que tuvo que ver con el inicio con el inicio en la Revolución Rusa y la consolidación del régimen comunista posteriormente. Eh, el tema es que, espera un momento, eh, que en este contexto internacional complejo se va a producir este primer golpe que tiene que ver con también un panorama en América Latina, que algo mencioné la semana pasada, y que tiene que ver con un proceso de configuración nacionalista, de derecha, de clara ambición de reivindicación militar, y que como creo que mencioné, pero si lo hice fue muy al pasar, se inicia en 1924 en la conferencia que da Leopoldo Lugones en Ayacucho, en conmemoración del centenario de la batalla que pone fin a la Guerra de Independencia. En esa oportunidad, Leopoldo Lugones plantea algo que luego va a continuar y que tiene que ver específicamente con la llamada hora de la espada. Bien, en esa hora de la espada, la idea es la de reivindicación de las Fuerzas Armadas, en este caso especialmente del ejército. Y la idea de que las democracias latinoamericanas incipientes no producen orden, no generan seguridad y están permeando en... y están permeando en la presencia cada vez más significativa de corrientes de izquierda. Y ahí ven la influencia de la Revolución Rusa permeando por todos lados, ¿no? Y en ese sentido, la idea de Lugones tiene que ver específicamente con la reivindicación del ejército. 6 años después, Lugones va a tener una participación clave en el tema de la misma proclama militar de 1930. O sea, por algo ponemos un hilo conductor. En esa proclama militar, que es uno de los análisis, ustedes van a ver que, ya lo deben haber visto, que en el aula, en distintos documentos, hay documentos que tienen que ver directamente con los golpes militares, ¿bien? Tienen, por ejemplo, en el 30 la proclama del 30, también tienen la del 43 y también tienen, bueno, la del 55, que más o menos serían las que en algún caso vamos a mencionar hoy. En el caso de la del 30, hay algo muy importante que tiene que ver con las supuestas causales que tiene el golpe. Me alegro que esté Fabián, bueno, también está Alejandro, recién lo vi a Horacio Vidal, que son algunos de nuestros profes, porque me gustaría por ejemplo, Fabián, si podés abordar algunas de las cuestiones que tienen que ver con las
las causales que se aducen, por ejemplo, en la proclama, ¿bien? O sea, cuando nosotros decimos que se aducen, es porque hacemos una distinción que no es semántica exclusivamente, que no Exacto. pasa por una cuestión de discurso, ¿bien? Porque si no, podríamos decir cuáles son las causas del golpe y estaríamos casi justificando la existencia del mismo o preanunciando que puede hacerse. Cuando nosotros decimos las causas que se aducen, son las causas que quienes realizan el golpe, ¿bien? Dicen que son las que ellos consideran. De ahí a que nosotros, en una materia como historia del derecho y constitucional argentina, consideremos como causales, hay un abismo. ¿Está clarito? O sea, eso es algo que lo quiero dejar bien en claro en el día de hoy que arrancamos con algunos de estos temas. ¿Bien? Las proclamas son para identificar las causales por las cuales quienes realizan el golpe definen para derrocar a un gobierno democrático. Bien, luego obviamente en cada una de ellas hay variantes y las vamos a ir viendo seguramente. Fabián, vos querés decirnos sobre esto porque creo que vos Sí, estabas la sí, que microclase, ¿no? Exacto. sí, el tema del objetivo, proclama y objetivo, estamos hablando de lo mismo. El golpe del 30 sabemos que fue el primer golpe de Estado del siglo XX y después fue una seguidilla de golpes de Estado. Ten en cuenta que la política progresista de Hipólito Yrigoyen había dado concesiones al movimiento obrero, como la ley de las 8 horas, por ejemplo, que hizo posible limitar la jornada de trabajo, una serie de concesiones que estaba mal visto por esta facción, como bien dijo la profesora Alfonsina Guardia, estaba mal visto por este grupo nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas, este grupo nacionalista corporativista que seguía el pensamiento fascista de Italia, que nacía en 1922 con a la cabeza de Benito Mussolini. Entonces, este sector del ejército de Uriburu, que dio el golpe de Estado, en cuanto a sus objetivos proclama, era justamente abolir todas estas leyes y abolir inclusive la Constitución Nacional, es decir, suspender, reformar la Constitución Nacional, el sufragio universal, estaban contra la reforma del 18, la reforma universitaria, ¿eh? Ya era un sector muy reaccionario, ¿eh? Frente a otro sector que vamos a ver ahora, que era el de Agustín Pejuto. Agustín Pejuto ya era más liberal, era proclive a respetar la Constitución Nacional, y más, a ponerla en vigencia la Constitución Nacional. ¿Eh? Entonces, la proclama de este primer golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930, fue buscar todas esas leyes que fueron progresivas a partir de la ley de sufragio universal de Sáenz Peña en 1912, derogarla, inclusive vuelvo a repetir, suspender la Constitución Nacional, reformarla. O sea que era el Estado corporativista por sobre la sociedad. Un Estado en cabeza de un poder ejecutivo de facto autoritario. Y vamos a ver después que el 10 de septiembre de 1930 la Corte Suprema de Justicia va a dictar una acordada que parece ser que fue como una ley suprema, porque después fue caballito de batalla del resto de los golpes de Estado que sucedieron hasta el último del 24 de marzo de 1976. La Corte Suprema de Justicia va a dictar una acordada que va a avalar la doctrina Clemenceau, va a avalar los gobiernos de facto, los funcionarios de facto, es decir, no van a poder ser cuestionados ningún gobierno de facto, ningún funcionario de facto, ni ajusticiado, ni judiciable sus actos de gobierno. Esto ténganlo en cuenta, es una acordada de una corte que, vuelvo a repetir, va a avalar este primer golpe de Estado, la designación, vuelvo a repetir, de los funcionarios de facto, no se va a poder cuestionar, y de sus actos de gobierno. O sea que hay total libertad para que actúen como quieran, frente a una constitución, vuelvo a repetir, que no va a estar en vigencia, por lo menos esos primeros meses o esos 2 primeros años,
que no va a estar, no va a haber un congreso. Tal es así que el otro objetivo de esta proclama era despedir muchísimos, digamos, trabajadores que estaban empleados en el Estado Nacional, Estado Provincial, y que pertenecían a la Unión Cívica Radical. Más de 200.000 trabajadores en empleo público fueron despedidos por gracia y obra de Uriburu, de ese gobierno de facto de Uriburu. Fue un golpe de Estado también que atacó un poco a la clase media, que venía en ascenso, sobre todo a partir de la primera presidencia de Irigoyen con Alvear y con la segunda presidencia de Irigoyen de 1928. Comenzó a destacarse una economía mundial porque uno, digamos, de los factores externos que puso en jaque, en recesión a la Argentina, fue la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, ese famoso Jueves Negro. Bueno, en esa serie de cosas la proclama estaba. Primero, perseguir a todos los militantes de la Unión Cívica Radical, fueron encarcelados muchos, entre ellos Irigoyen, a su vez también despedir empleados públicos, suspender la Constitución Nacional, derogar esas leyes que no logró, las leyes que había dictado la segunda presidencia de Irigoyen, es decir, una serie de objetivos políticos que iba a tener lugar esta proclama. En sí no fue un golpe de Estado organizado, no fue organizado como fueron los posteriores golpes de Estado. No hubo una organización, sino más bien que fue un grupo minoritario, vuelvo a repetir, de esa división del ejército que era proclive al fascismo italiano, a un nacionalismo corporativista y a un Estado, vuelvo a repetir, poner el Estado por sobre la sociedad. No Bien. sé, así. Perfecto. Vamos a completar con alguna cuestión que tiene que ver con alguno de lo que planteó Fabián. De acuerdo a la proclama, por ejemplo, en las causales aducen ausencia de justicia, anarquía universitaria, que también la mencionó, despilfarro en materia económica, favoritismo deprimente como sistema burocrático, politiquería como tarea principal de gobierno, acción destructora y denigrante en el ejército y en la armada. Esta cuestión de la acción destructora y denigrante tiene que ver con algo que nosotros habíamos mencionado la semana pasada, que era el hecho de que Irigoyen especialmente se negó a involucrarse en compras de material bélico que países europeos habían puesto a la venta luego de la Primera Guerra, y que en especial Brasil era uno de los de América Latina que había comprado, ¿no? Y Argentina, bajo la presidencia de Irigoyen, se abstuvo de hacer ese tipo de prácticas de compras. Para, en el caso de lo que dice la proclama, estas acciones denigrantes y destructoras tenían que ver con esas políticas, o sea, con aquellos pedidos que las Fuerzas Armadas en esos momentos, Ejército y Armada, habían solicitado. Luego, también en donde dice el descrédito internacional logrado por la jactancia en el desprecio por las leyes y por las actitudes y las expresiones reveladoras de una cultura agresiva, que tiene que ver básicamente con algo que también mencionamos la semana pasada, que tuvo que ver con la situación frente a la creación de la Sociedad de las Naciones, que también expliqué y que tenía que ver con la postura argentina en relación a esto. Fabián había mencionado el tema de la clara situación que plantea la proclama hacia el radicalismo, ¿no? O hacia al gobierno de Irigoyen. Lo llaman la proclama el régimen depuesto, o sea, aduce que la presidencia de Irigoyen es un régimen que supuestamente estaba perturbada por la política de odio, favoritismos y exclusiones, y que en las próximas contiendas electorales va a predominar el espíritu de concordia y respeto por las ideas del adversario.
En realidad, las ideas del adversario nunca habían sido proscriptas. De hecho, se les había permitido votar y expresarse. Así que se desconoce a qué punto estaba aduciendo esto. Me parece que ya como hemos dicho en alguna oportunidad, cuando señalan la proclama la indispensable disolución del Parlamento obedece a razones demasiado notorias para explicarlas, que lo dice en la proclama, claramente está apuntando sobre el poder legislativo. Ha derrocado al presidente, ha cerrado el Congreso y lo único que quedó en pie fue la Corte Suprema de Justicia. Tal como señaló muy bien Fabián, la Corte va a dar una acordada, que es el punto siguiente en nuestro programa, en las unidades, y en ese caso, en la acordada, ha señalado Fabián, también hay una microclase sobre la acordada que tiene que ver básicamente con una suerte de justificación de la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Esta justificación de gobiernos de facto que la Corte Suprema realiza es un punto absolutamente grave, porque en definitiva era el único poder que había quedado, de los nacionales que había quedado en pie, y que se suponía que debía ser el poder que resguardara la Constitución, las leyes, y especialmente en función de eso el sistema democrático. Cuestión que en definitiva justifica la toma del poder y en un punto, y eso también es obviamente grave, que lo mencionó Fabián y lo reitero, es habilitar a la posibilidad de nuevas interrupciones del régimen democrático. En la medida en que se justifica el acceso al poder por la toma del mismo y ya tenerlo, habilita próximas intervenciones en el mismo tenor, lo cual es tan o más grave que haberlo justificado a ese punto al golpe del 30. Por lo tanto, el gobierno militar está a cargo del general Uriburu, que tal como también mencionó Fabián, viene de una de las dos líneas, digamos, que presentaba el ejército en esos momentos. ¿Bien? Hacia el 32, el gobierno militar define tener una salida democrática, ¿no? Empezar esta salida democrática. Hay una primera intencionalidad, no a nivel nacional, en donde no hubo proscripción y los resultados empezaron a dar cuenta de una revitalización de la Unión Cívica Radical. Y por lo tanto, cuando se abre la instancia de las elecciones nacionales, el gobierno militar define la proscripción de la Unión Cívica Radical en los comicios. Por lo tanto, es el primer partido político proscripto de nuestra historia, ¿bien? Por el golpe militar que derrocó al presidente Irigoyen. Y así llega al poder esa otra línea que había mencionado Fabián, que es la línea de Agustín P. Justo. O sea, Agustín P. Justo llega a la presidencia, hago un paréntesis, total, esto está grabado, ya no. Por favor, es Agustín P. Justo, ¿bien? Porque las veces que nos han puesto que Juan B. Justo, que no solo la avenida, ¿bien? Es el fundador del Partido Socialista, y 2 por 3 lo largan a la presidencia y encima, después de un golpe militar, se los pido por favor, ya queda grabado, no me importa, es Agustín P. Justo, ¿bien? No lo hagan presidente, encima después de todo esto, a uno de los fundadores del Partido Socialista. ¿Está claro? No es Juan B. Justo. Está clarísimo, y si no, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las cosas, de los poderes o cargos que le conferían a Rosas? Bueno, que lo hacían presidente sin haber sido nunca. Bueno, a Juan B. Justo lo han puesto de presidente más de uno y encima después de un golpe militar. Y habilitado como en relación con Uriburu. Olvídenlo. Bien. La idea entonces es que cuando llega Agustín P. Justo, llega con la, la se completa la fórmula, con Julio Argentino Roca.
hijo, ¿bien? También otra, hijo, se llaman igual, pero es el hijo. Se llaman igual, pero es el hijo. Y es el que va a llevar adelante una de las acciones más significativas que vamos a ver en el punto siguiente, que es el pacto Roca-Runciman. A ver, cuando hablamos del pacto Roca-Runciman, hablamos del acuerdo que firma el vicepresidente de nuestra nación, ¿bien? Digo porque nunca falta otro que crea que está bien que Roca vivió varios años, Roca padre, pero no es este, ¿no? Fue 2 veces presidente de la nación y este hijo de él, Julio, que se llamaban igual, fue vicepresidente. Bueno, antes de eso, antes del pacto Roca-Runciman, y que ustedes tienen una microclase también muy bien trabajada, yo quiero decir 2 o 3 cuestiones eh, y que en este caso es la idea es identificar una cuestión que es el cambio de modelo económico. A ver, nosotros hemos visto un modelo económico que fue eh, de a poco instalándose. Cuando digo de a poco me estoy refiriendo especialmente a finales de la presidencia de Avellaneda y se instaura especialmente a partir del 80. Lo hemos mencionado, ¿bien? Si ustedes van el programa de Historia del Derecho al punto 11.1, es el modelo económico y el contexto internacional, que es el modelo primario exportador, ¿bien? En ese sentido, la idea del nuevo modelo tiene que ver con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En ese modelo de sustitución por importaciones, que es el que vamos a ver ahora, es el modelo posterior al modelo primario agroexportador. ¿Bien? El modelo primario exportador, ya dijimos, fue un modelo exitoso en algún momento dado, tuvo que ver especialmente con la época del granero del mundo, ¿bien? Pero hubo 2, a ver, por así decirlo, golpes muy fuertes al modelo. El primero fue la Guerra Mundial, ¿bien? Que llevó, ya lo hemos hablado, a perder los destinos que naturalmente nos compraban en Europa producto de la guerra. Evidentemente, la posguerra, y en especial para aquellos países que habían resultado vencidos, fue seguramente mucho más grave. Y el otro punto, evidentemente, de quiebre, había sido la misma crisis del 29. O sea, digamos, hay 2 momentos cumbres para que este modelo primario exportador ya ingrese en su proceso de retirada. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, normalmente se lo conoce con las siglas ISI, es un modelo que intenta, obviamente, eh, plantear la industrialización, que no digamos que no es que existía, pero hay un modelo que el Estado adopta para seguir y avalar y hacer políticas en relación a ese modelo, que tiene que ver con justamente esta parte de sustituir las importaciones. O sea, generar industrias para no tener que importar. ¿Por qué? Porque los efectos de la crisis están, ¿bien? Porque de la crisis económica mundial, y porque claramente la idea de revertir y mejorar la situación económica existente era muy fuerte para el gobierno que inauguraba Agustín P. Justo. En ese sentido hay varias definiciones, o sea, dentro de ese modelo hay definiciones que tienen que ver con
políticas que se van a adoptar, por ejemplo, con la creación de juntas reguladoras a la producción, por ejemplo, la Junta Reguladora de Granos, que fue una de las más conocidas, pero después hay varias que tienen que ver con todas las producciones, hasta por ejemplo había una junta reguladora de la yerba mate o de la producción vitivinícola, digamos, es en general. Otra línea es la creación del Banco Central dentro de esta política. Hoy, que es el banco, hace tiempo, pero que es un banco que permanentemente hablamos de él, bueno, se crea en este momento y tiene que ver con la centralidad de las definiciones eh, de la política económica. Y la cuestión del pacto Roca-Runciman sería como uno de los ejes centrales. No sé si alguno de mis compañeros quiere tomar algo del pacto Roca-Runciman para comentar o empezar a trabajar. Sí, Pacto Roca-Runciman va a ser, digamos, uno de los principales negociados alarmante, ¿no? Contra los intereses de la nación argentina. Este pacto fue firmado en mayo de 1933. Lo que se iba a tener en cuenta es que Inglaterra iba a dejar de comprar las carnes enfriadas de la carne argentina, y lo que querían asegurar la burguesía, los estancieros, los productores ganaderos, era esa cuota que tenían en los años 10 y en los años 20. Entonces, la Argentina va a negociar esta cuota, que le vuelvan a comprar a Inglaterra, a nuestra producción ganadera, carne vacuna. ¿Por qué? Pues Inglaterra le iba a empezar a negociar la importación de carne a los países asociados, el Commonwealth. Por el caso de Canadá, Australia. Entonces hubo una presión en aquel gobierno, ya estamos en Agustín P. Justo, de la oligarquía ganadera argentina para volver a tener esa posibilidad de producir ganado y volver a vender. Por otro lado, también estaban los frigoríficos. Los frigoríficos argentinos iban a aportar también carne. Y por otro lado, los frigoríficos también extranjeros, que acá viene el problema después de lo que fue Asesinato del Senado de la Nación, una película muy conocida, cuando Lisandro de la Torre va a iniciar una comisión investigadora. ¿Por qué? Porque en las carnes enfriadas, en los frigoríficos ingleses, no daban, ¿cómo les podría decir? En cuanto a la contabilidad, iban a evadir impuestos. Entonces hubo una investigación muy fuerte en el año 35 contra estos capitales británicos que tenían los frigoríficos acá, el frigorífico Anglo, por ejemplo, que evadían impuestos, o sea que la contabilidad no era veraz. Entonces hubo una investigación muy seria. Además se le otorgó también una concesión de la explotación de los ferrocarriles y del transporte a los ingleses, a cambio de esta cuota de carne vacuna que exportaran los ganaderos, vuelvo a repetir, los ganaderos argentinos a Inglaterra. Esto fue bastante criticado, por eso se llamó el mal habido pacto Roca-Runciman. Por otro lado, también, vuelvo a repetir, los transportes. Por otro lado, también el tema de los aranceles de importación. Había productos que iba a exportar Inglaterra y que acá no pagaran aranceles, por ejemplo. Entonces eso iba en detrimento a la industria nacional, a ese pequeño o incipiente desarrollo de la industria nacional argentina. No sé si ahí estamos encaminados. A ver, Alfonsina. Sí, muy bien, gracias, Fabián.
la idea que está planteando Fabián con respecto al pacto, tenemos dos cuestiones, ¿no? Dos o tres cuestiones. La primera tiene que ver con el contexto general, que es la post-crisis económica mundial, que tiene que ver con una definición que se da en Canadá de todos los países integrantes del Commonwealth, como señaló Fabián, y que nosotros obviamente no pertenecíamos a la misma y se viene esta definición, digamos así, abrupta, sobre firmar un acuerdo para garantizar la compra, la venta de carne al exterior en particular. Pero la otra cuestión es la definición es en términos a las tarifas que tenían que ver con las cuestiones que estaban concesionadas por valga la redundancia, por concesiones inglesas, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con los ferrocarriles, con telégrafos, digamos, el eje central es la cuestión de la carne, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con planteos que los ingleses necesitaban o definen y que obviamente les son a nivel del tratado sumamente significativos para ellos. Fabián hizo alusión a una película que generalmente recomendamos, que da cuenta del proceso que se vivió en términos de la investigación parlamentaria. Esa película, que es Asesinato en el Senado de la Nación, fue hecha con el asesoramiento de historiadores pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires y que efectivamente estuvo realizada en términos históricos muy bien. Con lo cual, cuando Fabián mencionaba que el tema de la investigación parlamentaria deviene en el asesinato de Enzo Bordavere, un senador de la Nación, que era uno de los que integraba, junto a Lisandro de la Torre, la comisión que estaba encargada de investigar. Digo esto porque en el programa alude a la investigación parlamentaria. Entonces, hay una investigación sobre el tratado puntualmente porque para aprobarlo se hacía una investigación, se hace una investigación en general en todos los tratados, bien, internacionales que fomenta el Ejecutivo y que aprueba el Legislativo. Bien, en esa investigación se dio específicamente se detectaron varias cuestiones, por ejemplo, tal como señaló recién Fabián, todo lo que tenía que ver con los mecanismos corruptos que tenían que ver con el tener dos libros paralelos de contabilidad a los frigoríficos ingleses, las coimas muy bien encubiertas que habían llevado adelante los frigoríficos ingleses con algunos ministros del Poder Ejecutivo. Cuando digo coimas encubiertas es porque se les pagaba a ministros del Poder Ejecutivo Nacional que se dedicaban a la actividad ganadera, los frigoríficos ingleses le pagaban a esos ministros un sobreprecio sobre las vacas, el ganado en pie que se le compraba, ¿no? Y eso lo comprobó la investigación parlamentaria. Entonces, era una forma de coima planteada desde que siempre le habían comprado el ganado en pie a estas personas, pero casualmente ahora eran ministros del Ejecutivo Nacional y casualmente su ganado valía más que el que estaba en el campo de al lado, que fue aquello que irónicamente, entre otros, Lisandro de la Torre puso en evidencia, ¿no? En el decir y en la especificidad de que era un mecanismo corrupto. Ustedes habrán visto que el tema o la denominación de la unidad 13 en la historia del derecho y constitucional argentina se llama la restauración conservadora. Y cuando se trabaja ese concepto, da cuenta de una definición académica, o sea, es una denominación académica.
y tiene que ver con una, como dice su nombre, una restauración, es un volver a conservadora que tiene que ver con el periodo del 80 al 16, ¿no? En donde uno de sus lineamientos más fuertes había sido, por ejemplo, el fraude. Digo esto porque una de las denominaciones coloquiales que se le dio a este periodo es el de la década infame, ¿no? Que es otra de las denominaciones, pero ciertamente no sería una denominación académica. Pero como de pronto ustedes ven bibliografía que incluso nosotros hemos mencionado y aluden a la década infame, tengan en cuenta que esa década infame es digamos, corresponde a el periodo que denominamos restauración conservadora, que es el mismo periodo en donde lo infame estaría dado en términos de lo político, especialmente por el fraude, la proscripción, que por ejemplo mencionamos, y especialmente lo infame en todo este proceso del pacto Roca-Runciman y la investigación parlamentaria que dio cuenta de actos de corrupción muy graves que fueron visibilizados en el Congreso y que lamentablemente, aún después del asesinato de Bordaberry, el pacto siguió su curso, digamos, en forma tranquila y terminó siendo aprobado, etcétera. O sea, que todo lo que llevó a la investigación parlamentaria, al conflicto y la tensión y a la muerte de un senador, en realidad quedó absolutamente en la nada y el pacto siguió su ruta tal como estaba previsto. O sea que lamentablemente este ejemplo de corrupción, que es en la parte que es denunciada en la investigación parlamentaria, está claro que siguió como si no hubiera sido denunciado siquiera. Lo cual es más grave todavía, ¿no? Porque al haber sido denunciado no hay dentro del gobierno ningún cambio al respecto, al contrario, siguieron adelante. El gobierno siguiente a Justo es el gobierno de Ortiz Castillo. En ese gobierno que llega nuevamente bajo la vigencia del fraude, no de la proscripción ya, pero sí del fraude. Y en principio lleva a un presidente con serios problemas de salud, y vale mencionar esto por el hecho de que ya en forma prácticamente inmediata a su asunción, el que entra a cumplir funciones de gobierno es el vice, ¿bien? Que es Castillo. Y de hecho, luego Ortiz entra en licencia, fallece posteriormente y Castillo es el que gobierna hasta su derrocamiento en 1943 en la segunda de las revoluciones militares. A ver, algunas cuestiones que valen la pena mencionar. Primero, durante el gobierno de Castillo, el panorama internacional se va a complejizar notoriamente. El inicio de la Segunda Guerra Mundial es un problema muy serio para las cuestiones políticas y las económicas, y cómo también se van agrupando y perfilando los distintos bloques en conflicto, ¿bien? En el lado americano, la situación se complejiza todavía más en la medida en que cuando Estados Unidos ingresa en el conflicto. ¿Por qué es interesante pensar o plantear esto en el escenario en general? Bueno, básicamente porque Estados Unidos entra en el conflicto en una situación que recuerda el ingreso en otros parámetros, el hecho del ingreso tardío en la guerra. Tanto en la Primera Guerra como en la Segunda, Estados Unidos entró ya iniciada la guerra. O sea, que su definición por la guerra no es inmediata en el comienzo. Digo,
todos deben recordar el comienzo, si no lo digo, es la invasión por parte de Hitler hacia Polonia y el quiebre, ahí sí, detonado por completo de lo que se había definido en el Tratado de Versalles. Y el avance en sí el régimen nazi por Europa, bien, sumado a la presencia de Italia bajo Mussolini y luego la alianza con Japón en el lado oriental, que va a llevar justamente en el ataque a Pearl Harbor la incorporación de la definición de Estados Unidos por la guerra. Hasta ahí, ¿por qué mencionar este episodio? Bueno, básicamente porque Estados Unidos, ni bien, digamos, ingresa, va a empezar a presionar fuertemente en general en todos los países de América Latina para que apoyen, obviamente, la guerra en contra de los países del eje, ¿no? O sea, del eje que era Roma, Berlín, Tokio, ¿bien? Entonces, presiona, acuerda, y en ese sentido, progresivamente nos fuimos quedando bastante solos, digamos, en la definición. Pensemos que, por ejemplo, en el 42, tempranamente Brasil se pliega inmediatamente a la definición en contra de los países del eje, digamos, y recibe a partir de ahí una mirada muy contemplativa y favorable por parte de los Estados Unidos por haberlos apoyado tan tempranamente. Nosotros mantenemos la neutralidad. Neutralidad que la va a mantener Castillo, neutralidad que la va a mantener el golpe militar del 43 hasta poco tiempo ahí no más de la caída de Berlín, ¿no? Cuando se defina la declaración de la guerra contra el eje. O sea que nuestra política internacional, puntualmente en el escenario tan conflictivo de Europa, fue mantener la neutralidad. En una sintonía, se decía, en una sintonía con lo que había hecho nuestro país durante la Primera Guerra, ¿no? Que era mantenerse neutrales. El tema es que en esta Segunda Guerra, en el ámbito latinoamericano en general, progresivamente casi todos los países, los que nos rodeaban, por ejemplo, nuestros vecinos, fueron progresivamente definiéndose en contra del eje, ¿bien? Y nosotros claramente manteníamos esa neutralidad. En otro orden, la cuestión de la guerra en sí genera una situación económica nuevamente preocupante en dos términos. Una, en el hecho de que no podíamos seguir comerciando con Europa en la manera que estábamos haciéndolo. Se suponía que el mantenimiento de la neutralidad era en parte para garantizar la continuidad de las vinculaciones económico-financieras y de esa manera no enojar a nadie, digamos. O era el presupuesto que se planteaba para decir seguimos en la neutralidad, en una neutralidad que cada vez se volvía más visiblemente molesta, ¿bien? Para Estados Unidos por un lado y para el resto de los países latinoamericanos que señalaban si nuestro país no mantenía la neutralidad por esta cuestión de una definición de política económica financiera o era una cuestión ideológica que tenía que ver con no, digamos, con no definirse puntualmente por alguno de los dos o sí por estar definido o cercano a alguno de los bandos en pugna, los aliados y el eje. Lo cierto es que en el 43 se estaba ya organizando el proceso que iba a llevar a la sucesión del gobierno de Castillo. Nuevamente esta idea de lo fraudulento y de los mecanismos fraudulentos estaban como en acción. Y desde ese lugar hasta ya casi estaba o se podía vislumbrar quién iba a ser el próximo presidente, ¿no? Porque había como un acuerdo por parte de quienes gobernaban
que el próximo presidente iba a ser alguien cercano al régimen de Castillo, y que era un empresario específicamente del área azucarera, y Patrón Costas, y que se suponía que iba a ser el próximo presidente. En ese escenario, bien, se va a producir el segundo golpe militar, y del 4 de junio del 43, un golpe que tiene algunas particularidades. Primera cuestión, es un golpe que claramente está organizado por un sector intermedio de las fuerzas, específicamente del ejército, ¿no? Por un sector, cuando hablo de intermedio digo no de generales, sino de coroneles y tenientes coroneles. La segunda cuestión, que no es menor, es que obviamente quienes pueden tomar la definición de derrocar al gobierno y tener la cabeza de un golpe o de la toma del poder en sí, tiene que ser un general. El ejército es un esquema absolutamente jerárquico, y desde ese lugar, más allá de las intencionalidades de los sectores intermedios, la cabeza debía ser de un general. El primer general electo, digamos por ellos, es el general Rawson, ¿bien? General que, a decir verdad, es un general que no llega a tomar completamente, asumir el cargo, en la medida que entra en conflicto con justamente este grupo de coroneles y tenientes coroneles, que sí eran los que querían terminar con esta sucesión, digamos, planteada por el gobierno de Castillo, y el gobierno, digamos, conservador de Ramón Castillo. Por eso Rawson dura lo que un suspiro y llega al el poder un general que es absolutamente de acuerdo con ellos, que es Pedro Pablo Ramírez, que a su vez yo lo he mencionado cuando dije que en el ejército habían aparecido logias, ¿no? En distintos momentos. Mencioné la General San Martín durante el gobierno de Irigoyen, y señalé que algunos de los que van a estar involucrados en el golpe del 43 formaron parte de ella, ¿no? Como es el caso de Pedro Pablo Ramírez. La logia militar que, digamos, tiene mucho que ver con esto, era el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y que está claramente en una vinculación muy fuerte con las definiciones por el golpe. Ustedes tienen, y hablando siempre de algo que nos preocupa y ocupa, que es la proclama, o son las proclamas. ¿Por qué nos interesan? Porque ahí hay definiciones ideológicas puntuales, ¿bien? Algo dijimos en la del 30 y ahora vamos a decir la del 43. Dos cuestiones, así pasamos a la próxima unidad, y también mis compañeros participan en la próxima unidad, que va a tener que ver con el primer peronismo. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuando dijimos lo de las causales? Bueno, las causales que se aducen en el manifiesto de la Revolución de junio del 43 son: se ha defraudado las esperanzas de los argentinos, adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción. Fíjense que son algunas de las palabras que hemos adjudicado al régimen, o sea, no decimos que no. El punto es que una cuestión tiene que ver con las características propias de ese régimen, y otra es justificar, sacarlos abruptamente, tomar el poder y definir cuáles son las políticas que se van a seguir sin el contexto democrático. Bueno, ¿qué proponen? Por ejemplo,
lucharemos por mantener una real e integral soberanía de la nación, por cumplir el mandato imperativo de su tradición histórica. Declaramos que cada uno de los militares se compromete bajo su honor a trabajar honradamente, a renunciar a todo pago, a reprimir de la manera más enérgica, entregando a la justicia no solo el que cometa un acto doloso en perjuicio del Estado, sino también a todo aquel que directa o indirectamente se preste a ello. Y entonces proclaman, y acá voy a leer algunas de las cuestiones que rompe con un discurso castrense, digamos. El discurso de la proclama es evidentemente muy particular y aparece por primera vez una concepción ideológica del enemigo planteada en la proclama. Dice así: el comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades, por ausencia de previsiones sociales. Reitero, el comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades, por ausencia de previsiones sociales. Acá hay dos cuestiones para mencionar. Primero, la identificación de quién es el enemigo. Claramente el comunismo está avanzando, pero por otro lado está diciendo por qué está avanzando. Y está avanzando por la ausencia de previsiones sociales, pues está avanzando por cuestiones que evidentemente para la proclama no están y que facilitan, por así decirlo, el avance del comunismo. Entonces, acá hay algo muy fuerte en este breve párrafo de la proclama. Bien, hay la identificación del enemigo y hay también como una línea de trabajo a realizar para que justamente ese enemigo no avance. Voy a otro. La educación de la niñez y la instrucción de la juventud sin respeto a Dios ni amor a la patria. Ahí va a venir una definición por parte de este gobierno militar que va a tener por poner en una situación de stand-by la 1420. O sea, la cuestión de la laicidad en las escuelas públicas, por ejemplo. Bien. Y por otro lado, y no es menor, señala que para los jefes de alta graduación del Ejército y la Marina, que hoy resuelven asumir la responsabilidad de constituir un gobierno de fuerza, o sea, fíjense que se caracterizan a sí mismos como un gobierno de fuerza, ¿bien? Les resultará más cómodo una actitud de indiferencia enmascarada en la legalidad, pero el patriotismo, como en épocas pretéritas, impone en esta hora de caos internacional y de corrupción interna salvar las instituciones del Estado y propender a la grandeza moral y material de la nación. En definitiva, la proclama da cuenta de las características por las que han tomado el poder, que tienen que ver con el avance evidentemente del comunismo, cuestiones que faltan, y también, como dice acá, el caos internacional. Es 1943, es plena guerra, Estados Unidos presiona en general para las definiciones, y bueno, acá vamos a seguir manteniendo la neutralidad. Neutralidad que obviamente se va a mantener durante todo hasta el final, digamos, prácticamente el final de la guerra, por parte de este gobierno. Ramírez va a, entre otras, el presidente que acabo de mencionar, el segundo en orden, el primero en efectivamente tener el poder, va a hacer las designaciones, entre ellas a Juan Perón, que lo va a colocar al frente primero de trabajo, pero a nivel de una dirección, y Perón con el tiempo lo va a ir transformando en algo mayor, como una secretaría de trabajo, y va a empezar una línea muy fuerte de articulación con los distintos sindicatos y gremios, especialmente con aquellos que justamente no tenían que ver con las ideas cercanas a la izquierda o que directamente no tenían una definición política de pronto tan marcada. ¿Bien? Es interesante que ustedes tienen para el periodo que se abre
a partir del denominado primer peronismo, ustedes tienen la lectura de Cavarossi, ¿bien? Y en ese punto, de Catarusa, perdón, me equivoqué de autor, Catarusa, ¿bien? Tienen el peronismo en el gobierno, ¿bien? Y allí lo que ustedes van a ver es lo que se denomina el primer peronismo y que tiene que ver con la llegada al poder de Perón en 1946, o sea, después del hecho de quiebre de la revolución y de la propia historia argentina en la medida del 17 de octubre del 45, cuando digamos, podríamos pensar, ¿no?, que surge el peronismo. Porque una cuestión es Perón, figura, ¿no?, que se va consolidando progresivamente desde el 43, hasta llegar a ser vicepresidente del gobierno de Farrell, que es el militar que sucede a Ramírez, y también ministro de guerra, hablo de Perón, y como el 17 de octubre toda esa articulación que él había realizado a lo largo del tiempo, en esos años, se cristaliza en una eclosión, digamos, que es el 17 de octubre. Digo esto en la medida de una eclosión en donde, por un lado, los militares, especialmente el ejército, deciden sacar a Perón de todos los cargos que detentaba, suponen y aducen que su crecimiento es absolutamente desmedido, y en otro punto, la situación de los trabajadores que han encontrado en Perón un interlocutor que hasta esos momentos no lo habían tenido, y que indudablemente este quiebre que se da en octubre va a llevar, bueno, esa movilización popular que va a terminar con la claudicación por parte del gobierno de Farrell al traerlo a Perón de la isla Martín García, colocarlo enfrente del pueblo y definir que cierre ese día de una manera que habilite a que toda esa gente que está concentrada ahí se vaya. En ese discurso, del cual no hay una grabación completa, lo que sí está claro, por lo que incluso se ha seguido a propósito de crónicas periodísticas, da cuenta de un acuerdo previo a la salida de Perón al balcón que tenía que ver con que el gobierno militar define la convocatoria a elecciones. Y de hecho, es parte de lo que señala Perón en su primer discurso en un balcón de la Casa Rosada, que tiene que ver con el hecho de que el gobierno militar se va a ir, ¿no? Y que desde esa manera es un triunfo de este movimiento que podríamos empezar a pensar se desglosa de la figura para transformarse en un movimiento político que va a ser el peronismo. De hecho, después, inmediatamente después, cuando ya está definida la salida electoral del gobierno militar, Perón va a empezar la conformación de un partido, el primer partido político que arma, que se va a llamar el Partido Laborista. Fíjense que la denominación remite a la cuestión del trabajo, ¿no? A la cuestión de, evidentemente, la defensa de un sector, ¿no? Y está claro esto en la medida de decirlo puntualmente desde el vamos, ¿no? Hay una mirada desde allí, desde el primer peronismo, que tiene que ver con el, eh, un sector al que por lo pronto el discurso y la acción del peronismo va a identificar. Luego, si bien el primer nombre tiene que ver con esto, luego se va a ir transformando el nombre y cuando ya esté en el poder, por ejemplo, en 1947 ya va a pasar a llamarse Partido Peronista, con lo cual la identificación del líder con la denominación del partido va a ser absolutamente
general y completa, ¿no? Eh, en el texto, en el programa, ustedes tienen, por un lado, la política económica a partir de los planes quinquenales, ahí tienen para trabajar con Cataruza, ¿no? Hay, especialmente el primer plan quinquenal, en donde hay un proceso de nacionalización de recursos, como se dice acá. Eh, y eh, Me interesa llegar a algunos aspectos claves del primer peronismo, en donde les voy a pedir también a mis compañeros si pueden participar. Por un lado, si Fabián puede, me gustaría que dijera algo en relación a la llamada tercera posición, a la Sí. política internacional que tiene el peronismo, y le voy a pedir a Horacio que si puede, después le voy a dar el ok para que hable algo sobre Horacio o Alejandro, o los dos, algunas cuestiones en relación a la Constitución del 49 y a algunos aportes que esa Constitución realiza. Sí, Así que en Fabián eso, primero y sí, Horacio o después estamos Alejandro Horacio, después. que lo veo ahí al lado mío y por ahí anda también. Bien, lo de la tercera posición fue propaganda política del primer gobierno peronista y tenía que ver en esa división que había en el mundo, ¿no? Este-oeste, entre yanquis y marxistas, entre yanquis y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre lo que era el liberalismo y el comunismo. Es decir, la tercera posición no iba a adoptar ninguna de las dos posturas. Eso era el pensamiento de Perón y el peronismo. Sin embargo, los sindicatos argentinos fueron organizados en base al Partido Laborista Inglés, es decir, seguía la postura de lo que es el sindicato inglés frente al capitalismo inglés, ¿no? Por otro lado, digo esto pues es una crítica que yo hago, ¿no? Si no, no había ninguna tercera postura, pero el pensamiento era eso, ni yanqui ni marxista, ni capitalistas liberales, ni el marxismo o colectivismo como sistema económico, ¿Mm? Sino más bien era la intervención de un Estado benefactor que ya se venía construyendo en la década del 30, les mencionó Alfonsina, Lisi, ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones que recién termina en el 73-74, con la crisis del petróleo. Bueno, en toda esa época de auge, que benefició al peronismo con la exportación del sector agropecuario, sobre todo el sector cerealero, que iba a dar alimentos a una Europa caída económicamente. Gran parte de esa exportación que iba entrando iba a entrar en España, que si bien intervino en la Segunda Guerra Mundial, pero sí iba a abastecer el mercado interno con alimentos. Bueno, en esa postura, Perón decía que nosotros somos la tercera línea. ¿Mm? Digo esto porque también en los sindicatos argentinos, a partir de la CGT, de la organización, de la creación de la Confederación General de Trabajo a partir de 1930, va a seguir el lineamiento de Perón. ¿En qué sentido? En un sentido de que iban a seguir lo que se llamó la conciliación de clases, que no era una postura agresiva frente al capitalismo, sino una conciliación de clases, de conciliar, por ejemplo, el salario de los distintos gremios por rama, frente al empleador privado, frente al industrial privado. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la política de Perón interna y frente al mundo era no alinearse frente a Estados Unidos ni frente a la ONU. Pero sí había elementos que lo acercaban más al mundo cristiano y capitalista. Es eso. ¿Mm? No sé si hay alguien me quiere, paso a la posta, quieren agregar algo más de la creación del IAPI, por ejemplo, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. No sé si Horacio. Bueno, eso va a reemplazar un poco la Junta Nacional de Granos, el Instituto Argentino, porque iba a abastecer el mercado interior
e iba a regular lo que es la entrada de divisas con la venta de los cereales, como yo les mencioné, a Europa. Inclusive iba a mediar también sobre la compra de maquinaria para la producción agrícola, inclusive para el petróleo también. No sé, Horacio, si queremos seguir ahí con el tema de la Constitución del 49, te paso la posta. ¿Me escuchás ahí? No se te escucha, tenés que abrir el micrófono. Horacio querido. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en arrancar hablando. No sé si Alejandro Rosales quiere hablar algo de la 49 que me antecede, si no yo voy a decir voy a hablar, digamos, no sé si Alejandro me escuchás. Ahí te escucho. ¿Cómo estás, Horacio? Sí. Como quieres, arranca vos si querés y después voy complementando algún dato. Como quieras vos. Si querés yo te respeto, después complemento con lo tuyo del 49, como vos quieras. Dale. Bueno, muy bien. Respeto porque por las canas. Vos también, ¿eh? Bueno, buenas tardes, chicos. La reforma constitucional del 49 fue una de las reformas más discutidas que hubo en la historia de nuestro país. Ya por el simple hecho que la haya hecho Perón ya es algo discutible, porque es una persona, como ustedes saben, muy polémica, que ha dividido aguas y ha modificado la historia de nuestro país, política y social. No podemos desconocer que el ámbito en el cual se realiza esta reforma es en el ámbito donde ya en varias constituciones del mundo se había incorporado lo que es el derecho constitucional social, que es una corriente jurídica mundial, en la que se incorporan los derechos humanos de segunda generación. Por supuesto, gran parte de la crítica que tuvo esta Constitución, no solamente es que se reformó toda la Constitución, incluso la estructura de la Constitución, sino también el hecho de que se incluyó la posibilidad de reelección del presidente, como ocurrió también en el año 94 en nuestro país, cuando se reformó la Constitución y se incorporaron los derechos de tercera generación, los derechos constitucionales de tercera generación, que permitió la reelección del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Al margen de estas cuestiones, que son cuestiones políticas, vamos a ver cómo era la situación y realmente cuál era el fundamento de estos cambios, de esta incorporación de los derechos sociales y laborales, que como les dije, ya estaban instalados en muchas constituciones del mundo. Este movimiento constitucional social se incorpora a principios del año 20 en la Constitución de México, en el año 1917. Luego le sigue en la República de Weimar, de Alemania, la Constitución del 19. También España incorpora los derechos sociales y laborales, ya pero en el año 30 o 31, si no mal recuerdo. Para que ustedes tengan presente, básicamente, los derechos constitucionales, los de primera generación, serían los derechos constitucionales clásicos, digamos, los que establecen los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, que eso, bueno, son incorporados a partir de la Revolución Francesa. Luego vienen, como les dije, los de segunda generación, que son los que van a entrar en discusión y se van a incorporar en la reforma del 49. Y finalmente son los derechos humanos de tercera generación que en nuestro país se incorporaron en 1994. Hay que reconocer también que en nuestro Perón los incorporan en el año 49, en el medio, promediando su presidencia, su primera presidencia, pero ya habían sido incorporados en diversas provincias del país. Ya en el año 1921, Santa Fe incorporó los derechos de segunda generación. Luego le siguieron San Juan, Entre Ríos, incluso la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se deben incorporar, cómo se debe reformar nuestra Constitución? Sin querer entrar en detalles que son de cuando ustedes estudien derecho constitucional, básicamente les digo que en el artículo 30 de nuestra Constitución establece que
la Constitución puede ser reformada o en toda o en cualquiera de sus partes. Muy bien. Luego dice que debe haber el Congreso debe sancionar una ley con el voto de al menos 2/3 partes para que sea declarada la necesidad de reforma. Y por último, dice que esta reforma debe ser llevada a cabo mediante una convención. ¿Qué ocurrió cuando el Congreso se reunió y se votó la reforma de la Constitución? Votaron 2/3 partes, como dice la Constitución, pero 2/3 partes de los miembros presentes. La oposición, encabezada por el radicalismo, entendía que la Constitución se refería a 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Por eso ya comenzó mal esta reforma, muy discutida. El radicalismo pospuso la discusión respecto de si eran presentes o si eran totales, la totalidad de los miembros, para cuando se iniciara la convención. Les adelanto que no va a tener suerte, por eso que cuando se inicia la convención reformadora, en la primera sesión el radicalismo plantea la nulidad del llamado a reforma. Con los votos que tenía el peronismo, fue rechazada esta moción, se llevó a cabo la reforma y el radicalismo solo participó en esa primera sesión. Vamos a ver que mediante esta reforma, Perón lo que tiene no solamente planteado incorporar la posibilidad de la reelección, también tiene que ver con que el movimiento peronista tiene 3 banderas que está tratando de incorporarlas, o sea, como podemos decir, legitimar lo que es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son las 3 banderas del peronismo, a esta reforma para de una manera legitimar su accionar político. Tal es así que estos 3 términos, estas 3 banderas, son incorporadas incluso en el preámbulo. Como les dije, la reforma, a pesar de la oposición del radicalismo, marchó hacia adelante, no hubo oposición, solamente fue el peronismo quien trabajó. El creador ideológico de esta reforma es el abogado Arturo Sampay. Se reformó toda la Constitución, si bien se redujo el número, porque la Constitución nacional en esos años tenía 110 artículos, pasó a tener 103, pero tuvo una gran amplitud desde el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica, toda la reforma del 49 fue muy, muy amplia. ¿Cuáles son los principales cambios que se produjeron en esta reforma? Como les dije, se modifica el preámbulo, en donde se establece que hay una decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Luego se incluyen derechos que no estaban, todavía no figuraban en nuestra Constitución, o sea, se les da rango constitucional, que es el habeas corpus, por ejemplo. El artículo 37, que es uno de los más importantes, que habla de los derechos del trabajador, establece, por ejemplo, el derecho a una retribución justa, a las condiciones dignas de trabajo, a la seguridad social. También se incorpora en este artículo 37 los derechos de la familia, que establece algo muy importante, que es la igualdad jurídica de los cónyuges frente a la patria potestad. También se incorporan los derechos a la ancianidad, a la educación y a la cultura. Bueno, como les digo, es una reforma muy, muy amplia. Se establece esto que nos atañe a nosotros, la autonomía universitaria, se establece constitucionalmente, o sea, tiene a partir de la reforma del 49, por lo poco que duró, porque fue derogada en el año 56, se establece la autonomía universitaria, que hoy no tiene rango constitucional, se le da una función social a la propiedad privada, también el capital tiene un servicio a la economía nacional. Pero bueno, no sé, no me quiero extender mucho, te quiero dar pie a Horacio para ver si querés ampliar algo
No sé si me estás escuchando. No me quiero extender mucho porque el tiempo nos corre. Te estoy escuchando atentamente y chicos, le quiero decir que yo dejé hablar a Alejandro Rosales porque tiene una idea que desarrolle él toda la concepción que tiene. Yo les quiero decir lo siguiente, hay que ver cada momento histórico en su contexto, ¿no es cierto? Nuestra constitución del 53-60 fue criticada por ser liberal en un movimiento del constitucionalismo social en esa época. Ahí está enmarcada nuestra reforma constitucional del 49. ¿Qué dijeron los detractores del peronismo? Que enmarcado en eso se hacía el solo efecto de la reelección de Perón. Eran 6 años por única vez. Esta constitución logra eso, entonces dan eso como un ejemplo, digamos. Pero hay que ver el contexto histórico, digamos. Por algún motivo no muy explicable, el peronismo no termina de reivindicar ese constitucionalismo social que queda enmarcado en el año 49. Pero parafraseando a Alejandro, ¿no es cierto? Digamos, la justicia social, soberanía política, independencia económica está enmarcado en el preámbulo, y digamos, hay que ver, digamos, voy a hablar un poco lo que dice Alfonsina, ¿no? Viendo después del conservadurismo, la macro que existían cuando Perón asume, que habla del exceso de reserva, etcétera, 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 después del final de la guerra y luego de cuestiones que empiezan a faltar dólares, que ese es el problema que tiene Argentina, que es lo que nos está pasando ahora, lamentablemente, ¿no es cierto? Las cosas que nos empiezan digamos, el peronismo inicialmente, con todas estas cuestiones, que logra un reparto de la torta histórica, quizás uno de los mayores, digamos, proporcionalmente de mayor proporción en reparto a lo que es digamos, lo que sería el ascenso social, en el segundo gobierno, que yo después lo doy en la otra clase, ¿no? Termina en un ajuste, lamentablemente, ¿no? Digamos, eso que se habla de lo que le pasa a la Argentina macroeconómicamente, cuando empieza la falta de dólares, y esa constitución del 49 está enmarcada en como está en la constitución, digamos, la explotación de los bienes naturales y después, cuando viene después la crítica a lo que tiene que hacer Argentina para ir logrando una asociación con la explotación con California, digamos, estamos lamentablemente condenados, y quiero que ustedes vean cómo a veces el marco institucional, constitucional, nos da a favor un viento de cola en ese momento, y lo que en esa constitución del 49 un viento de cola importante, y lamentablemente después nuestro país le empiezan a suceder cosas que después de los distintos golpes de Estado que son absolutamente condenables, cada golpe de Estado es condenable y lo va condenando al fracaso, la constitución del 49 intenta un marco constitucional del constitucionalismo social de lo que ocurre. Lamentablemente, luego, por diversas cuestiones, por el derrocamiento de Perón, por la instalación o de la oligarquía, el liberalismo, o los errores que vamos cometiendo, hacen que esta constitución quede en un marco del olvido, en las cuales, tal cual destaca mi colega Alejandro Rosales, las cosas que dijo Alfonsina, hay muchas cosas positivas en el primer peronismo, más allá del autoritarismo, más allá de las cuestiones de errores que comete, esta constitución que tiene un marco en el cual hay una especie de viento de cola inicialmente, luego las cosas institucionalmente que son positivas, en la práctica después no funcionan. Le doy la derecha ahora a mis colegas. Bueno, muchas gracias por los aportes y las aclaraciones que me parece que son absolutamente claves y me parece fundamental que hayan sido muy bien identificadas por parte de mis compañeros, porque tiene que ver con un tema central que es, ustedes saben que nosotros siempre hemos planteado que nuestra materia
hace especial hincapié en toda la cuestión de las constituciones, ¿verdad? Y es fundamental una palabra que la hemos dicho desde el vamos, que es la palabra contexto, o sea, cómo se da el contexto social, económico, político para la emergencia de una constitución. Acaban de escuchar lo relativo a la constitución del 49, en sus principales aspectos me parece que estuvieron perfectamente identificados, igual que ustedes tienen todo lo que tiene que ver con la microclase, eh, y por supuesto con los textos que trabajamos en el aula, ¿no? Por un lado, la lectura obligatoria de Catarusa, pero también tiene la misma Constitución del 49, ¿no? O sea que sería interesante que ustedes en esas, siguiendo los aportes, acá los profes identificaron incluso los artículos fundamentales para trabajar, pudieran buscarlos en la propia Constitución y leerlos ustedes mismos, ¿no? Que para eso hemos subido el documento para que puedan ver el ejemplo de una constitución social, en este caso la nuestra, que se da bajo el primer peronismo. Con el contexto, tal como manifestó Alejandro, que tuvo que ver en un punto conflictivo inicial para esto, y luego, bueno, las características de la misma. Ustedes verán que, bueno, ya estamos casi terminando el tiempo que nos corresponde, y que la Constitución del 49 es el último punto del primer peronismo, ¿no? Y para nosotros es absolutamente clave la ubicación de esta Constitución en su contexto. Obviamente hay otros aportes que el peronismo realizó y que nos parecen significativos plantearlos, que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad del voto femenino, ¿no? Que se da y que permite, trabajando o articulando lo que hemos señalado de la reforma constitucional y la posibilidad de la reelección inmediata, que las mujeres por primera vez votan en elecciones nacionales en la continuidad del peronismo que lleva a Perón a su segunda presidencia, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos de primer peronismo, estamos hablando de las dos primeras presidencias, ¿bien? Académicamente se entiende a todo el bloque como el primer peronismo, ¿bien? Aunque al interior está la primera y la segunda. Dentro de la segunda presidencia, y para eso ustedes tienen el texto, como les decía, de Catarusa, en donde hace especial hincapié en qué es lo que pasa en términos de lo económico. Horacio había señalado algo muy importante en relación a lo que decía Alejandro, que eran los artículos económicos de la Constitución, que tienen que ver especialmente con la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, en donde cuando viene la segunda presidencia y frente a la crisis económica internacional y nacional, el peronismo toma una definición que es firmar tratados petroleros, ¿bien? Que justamente el líder de la bancada radical, que es Arturo Frondizi, el que va a ser presidente posteriormente, es quien, por así decirlo, los corre con el mismo artículo constitucional del 49, diciéndole si hay una posibilidad de firmar tratados con compañías externas, nos parece que están violando los principios y el artículo en sí, o los artículos que dan cuenta de esto, la propia Constitución del 49. Para eso, justamente, el texto de Catarusa da cuenta de esos problemas que surgen a propósito de la crisis económica, ¿no? En el contexto de un segundo plan quinquenal que se da en el 53, que intenta resolver cuestiones que hacen a la crisis económica. Hay un punto central hacia el final de esta etapa del primer peronismo que tiene que ver con el conflicto con la Iglesia Católica, ¿no? Que en gran medida tiene o da pie para la situación de
proceso previo a la revolución que va a llevar a la caída del peronismo, ya que especialmente un sector muy importante dentro de las Fuerzas Armadas, cercano naturalmente a la Iglesia Católica, observa con fuerte preocupación algunas definiciones que el gobierno de Perón va tomando, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la ley del divorcio o lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos hereditarios para hijos nacidos fuera del matrimonio. Entonces, piensen en la época, ¿no? O sea, piensen en una época donde indudablemente ya existían muchas personas que iban por una alternativa posterior a un matrimonio y que no tenían la posibilidad de regularizar esa situación y que en definitiva la ley del divorcio vino a dar cuenta de esto, ¿no? Cataruza justamente habla de cómo el quiebre más fuerte con la Iglesia Católica se da cuando se sanciona la ley de divorcio justamente en los primeros meses del 55. Y en un punto la reacción de la Iglesia Católica, de los sectores vinculados a ella, lo que señala, por ejemplo, la lectura como el activismo católico, inicia un proceso de complejización de las vinculaciones con el peronismo. Porque también debemos decir que el peronismo hasta esos momentos venía teniendo una relación bastante aceitada, digamos, con la Iglesia Católica, que se quiebra en una forma compleja y abrupta y lleva, o en un punto, ocasiona la aparición de oposiciones, de la oposición o las oposiciones al gobierno peronista que se pliegan a esta situación planteada por la Iglesia Católica. Obviamente, el fenómeno que va a llevar sucesivamente a la caída del peronismo, digo porque en realidad hay un primer momento en junio del 55, con lo que tuvo que ver con el bombardeo a Plaza de Mayo, una primera instancia del proceso revolucionario contra Perón, y una segunda en la que finalmente la revolución militar se impone, que es en septiembre, ¿no? Y en septiembre del 55, finalmente esas reivindicaciones y objeciones que un sector importante del ejército, la Marina, colocaban especialmente sobre Perón, va a terminar plasmándose en el golpe militar de 1955. Pero ese tema, justamente, el golpe, la vida misma de la revolución libertadora, es tema ya de la siguiente unidad, ¿bien? Así que eso es lo que vamos a plantear el encuentro del miércoles que viene, donde si no tenemos ningún inconveniente, vamos a volver a dar los dos plenarios, ¿no? A las 10 de la mañana y a las 18:30. Vamos a empezar justamente con la Revolución Libertadora y con esta reforma constitucional del 57 que tiene que ver con estos planteos y definiciones y aportes que hizo la Constitución del 49. Si ustedes obviamente ya pueden ir leyendo sobre lo que resta, para que no se me corte esto en breve, les digo que no hemos planteado por ahora hacer alguna actividad como habíamos pensado, porque ustedes tienen estas guías de integración de contenidos que las pueden ir trabajando y aportando y resumiendo, ¿bien? Y posiblemente hagamos algún ejercicio ya con estas unidades que nos faltaban dar hoy, como para poder tener una variedad de temas mayor a la que teníamos y acercándonos a que ustedes puedan practicar con una
listado de contenidos mucho más amplio que indudablemente los que habíamos visto hasta el comienzo de este día. Vayan resumiendo, presten atención sigan nuestras clases y obviamente todo lo que tiene que ver con, ya me repasé, con las cuestiones de las lecturas y los hits. Vamos a plantear alguna cuestión en relación a las guía integradora de contenidos, bien, pero vayan haciéndolo. Saben que eso no es obligatorio, que es absolutamente voluntario y que indudablemente es una guía, como su nombre lo indica, y la intencionalidad pasa porque ustedes la puedan ir resolviendo. No sé si Fabián, Alejandro, Horacio quieren agregar alguna cuestión, pues hasta que nos saquen de... Bueno, antes que nos saquen, yo hoy le mandé la posta, bueno, a Fabián y a Alejandro, yo asumo tomar la posta en la próxima, en el tema de la Revolución Libertadora, bombardeo, etcétera, etcétera. Ustedes después me complementan en que de cada contexto histórico, digamos, lo sangriento de los bombardeos, lo que pasó y que nos ha marcado históricamente después de lo que pasó con Perón y el antiperonismo, una grieta terrible que todavía lo estamos sufriendo. Bien. Fabián, Alejandro y Horacio. Si querés, la recomendación ya estamos pasados de hora, que estudien. Sí, que estudien. No, que hay un hecho muy importante que bueno, vos marcaste bien, Alfonsina. Perón llega a la primera presidencia con el gran apoyo de la Iglesia, bueno, los trabajadores, los sindicatos, los militares, por supuesto. Y luego, en la segunda presidencia, se produce un quiebre muy importante con el apoyo de la Iglesia. Hay que ver en el contexto, en los años, el poder, la importancia, la influencia que tiene la Iglesia. Y bueno, mucho tiene que ver la política social, civil, los cambios que hace Perón, y también el hecho de que la Iglesia comienza a apoyar un nuevo partido, que es el demócrata cristiano, que la democracia cristiana que Perón entendía que era su gobierno demócrata y cristiano. ¿Por qué la Iglesia tenía que apoyar a otro partido que no fuese él? Fue eso muy interesante, ahí fue una de las gotas que rebalsó el vaso, que comenzó la caída de Perón. Exacto, el tema de la vinculación con la iglesia es muy especial, por eso también en la lectura de Catarusa pone un fuerte énfasis en las relaciones con la Iglesia Católica durante la segunda presidencia y básicamente cómo esto impacta en las vinculaciones con otros sectores, como por ejemplo el ala más dura contraria a Perón desde el ejército y desde la marina, ¿no? Que son los que van a llevar adelante el proceso revolucionario de la revolución libertadora. ¿Bien? Bueno, estimados, antes que Catalina ya me saque, nos saque, porque ya nos está bien. Nos repasamos. Yo, si me dejas algo, les quiero hacer un consejo a las chicas, porque estoy viendo que por ahí no hay demasiada cantidad de participantes, de que aprovechen que las clases están grabadas y aprovechen la maratón de lectura que se va a hacer, la maratón de historia que se va a hacer. Tengo a veces así, perdón, chiques, porque no dormí nada anoche, pero aprovechen, hagan consultas en los foros, preséntense en las clases. Si tienen algún tema, repito, con el campus, avísenme, ¿sí? Para solucionar, ya que se acerca la fecha del segundo parcial, para evitar cualquier inconveniente. Y en cuanto a la hora, estamos bien. Bueno, listo, porque ya generalmente terminamos a las 8 abruptamente, pero bueno, como otras materias están también haciendo otras cosas, por ahí pudimos. No, en relación a lo que dice Catalina, todavía no tenemos nosotros acordado cuándo va a ser la maratón, pero sí, eso seguro, siempre lo hicimos y sí la vamos a hacer, y el mecanismo, tal como fue la última vez, va a ser de... vamos a abrir un foro antes, como para que hagan las preguntas y nosotros
nos vamos orientando en relación a ellas. Así que vayan pensando eso, porque eso es lo que van a plantear en el foro, ¿bien?, de consultas, y nosotros vamos a ir orientando nuestras respuestas en directa vinculación a ello. Así que cuando tengan dudas o demás, anoten todo, y todo eso se vuelca en el foro para el parcial, que seguramente ya lo vamos a abrir después, inmediatamente después del plenario del miércoles que viene. Bien, así vamos a colocar la fecha y tienen tiempo de hacer todas las preguntas. Para ese momento vayan relacionando y acordándose de todo lo que hemos dicho. Bueno, estimados, nos vemos seguro el miércoles que viene en las 2 franjas horarias, y en algún momento en alguna actividad como para que la puedan hacer. Y no importa que sean pocos, es verdad, es lo que hay, y también es la situación que nos rodea a todos, y también la comprendemos perfectamente. No todo el mundo tiene muchas ganas de estar en esta instancia virtual, y bueno, tranquilos. Sí, las ganas y también el contexto, no se preocupen, y por eso todos los Zoom que se hacen desde las cuentas nuestras son grabados, así que no hay problema. El que se haya hecho presente, la que se haya hecho presente en el Zoom, en la plenaria, digamos, virtual, y se quiere hacer presente asincrónicamente, está genial, y la persona que no pudo unirse por una cuestión de fuerza mayor, que es súper entendible porque el contexto lo merita, están las clases en nuestro canal de YouTube. Yo continuamente les subo, y además se suben también al campus. Así que exacto, no tengan problema por así eso. que si pueden estar, mejor, pero si no, lo van a poder ver y escucharnos a nosotros varias veces, ¿no? Así que tranquilos, no nos ha tocado un tiempo fácil, y se hace lo que se puede, y comprendemos todos nosotros la situación. De hecho, hay varios profes que hoy no pudieron estar por situaciones que pasan hasta por salud de sus familias, hasta por situaciones laborales que se complejizan. Así que en lo personal les agradezco a Horacio, a Alejandro y a Fabián, que hoy pudieron estar con nosotros, y sé del resto y de los problemas que algunos están sobrellevando. Así que los saludo a todos, les deseo que tengan en paz todos estos días, y bueno, nos seguimos comunicando de alguna manera, ya habilitaremos los foros y empezaremos otro tipo de comunicación previo a cerrar este ciclo, que esperamos que todos aquellos que aprobaron hasta esta altura continúen de la misma manera, ¿no? Y cierren finalmente esta materia como corresponde. Así que les digo chao a todos, gracias Horacio, Alejandro, Fabián, Cata, que siempre nos bancan en el centro, y a todos ustedes por eso. Nos vemos. Exacto, que anden bien todos, en serio. Gracias, cuídense. Chao, profe, gracias. Hasta el miércoles. Chao, nos vemos el miércoles. Chao.